Acá está. Sí. Ok. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Estábamos hablando que había quedado de tarea, o al menos para que ustedes practicaran un poco, esta sección. Esta sección que es la parte de las características del sitio web, o perdón, de las características de la aplicación, que son 3, las que estábamos poniendo acá. Entonces íbamos a dividir la página en 3 diferentes columnas para un tamaño de escritorio. Si la pantalla donde se está viendo el sitio web disminuía, fuera por ejemplo de una tablet o de un smartphone, entonces debería cambiar a una sola columna, así como digamos acá, que una tablet o un smartphone cambiaba a una columna, pero si llegaba a una pantalla de escritorio cambiaba a 2 columnas. Lo que hacía era pasar la imagen hacia abajo, es decir, a una sola columna, así como acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer con esta parte de acá, o esta sección. Entonces vamos a la presentación, que ahí es donde está el código que vamos a estar utilizando. En la parte de características acá. Ahí está. Vale. Entonces definíamos que para pantallas de escritorio son 3 columnas. Y para pantallas de móviles, ya sea tablet o smartphone, vamos a colocarlas de una sola columna. Entonces, lo que vamos a hacer es encerrar, bueno, vamos a ver el código en primer lugar. Acá lo tengo. Nick, César ¿Sí? dice que no puede entrar a la clase. ¿Quién no puede entrar, perdón? César. César. Ah, vaya. Aquí está. Muchas gracias por avisarme. Bueno, en todo eso voy a cargar el CSS también. En el código para que lo visualicemos. Estas dos partes son las que vamos a estar trabajando. El HTML y el CSS. Ahí está ya. Bueno. En el HTML recuerden que habíamos definido secciones. La primera sección es la del título, que llegaría hasta acá. Y la segunda sección es la de las características. Entonces el primer paso, según lo que está en la presentación, es que vamos a envolver todo en un solo div. Ese div le vamos a colocar este nombre de clase. Caja-características. Esto lo vamos a hacer para que podamos darle estilo a toda esa sección en el CSS. ¿Verdad? Entonces vamos a copiar esta porción de código de acá. Y eso es lo que vamos a colocar. Esto iría dentro de la sección características. Ahí tengan cuidado que en la presentación estas comillas las pone diferente. Bueno, entonces este código que estaba dentro de sección lo vamos a pasar a él y que se envuelva dentro de este div. Muchas veces cuando ustedes copian y pegan de otro documento, sucede esto, que la indentación la cambia. Acá, si no me equivoco, es de esta forma. Entonces hay que ordenarlo nada más. Igual si ustedes no lo ordenan, no va a tener ningún efecto en el resultado que tengan de la página. Pero por cuestiones de ser ordenados para una mejor visualización del código, sería bueno que lo indenten, que dejen los tabs de espacio. Bueno, entonces ya una vez que hemos hecho este div y hemos envuelto todo lo que tiene la sección de características dentro de él, entonces ya lo podemos empezar a darle un estilo diferente. Vamos a ver qué estilo se le ha dado. Bueno, en primer lugar mencionábamos que teníamos una división de 3 columnas. Entonces esto es lo que vamos a colocar. Vamos a colocar también dentro de otro div. Como recuerden que las columnas deben ir dentro de una fila. Entonces vamos a colocar una sección de filas acá. Y esto es donde vamos a guardar el div que acabamos de realizar.
de esta manera. Entonces acá tenemos la fila. Una vez que tengamos la fila, entonces ya le podemos colocar la parte de Bootstrap para las columnas. ¿Qué sería de esta forma? Solamente agregamos este elemento, que sería el LG, viene de large, que significa las pantallas las más grandes, ¿verdad? Que en este caso serían las pantallas de escritorio. Entonces eso le colocamos a la clase que hicimos acá. Esto ya viene de Bootstrap, como les mencionaba. Vamos a dividir en 3 partes el sitio web. Esa sección nada más. Entonces, ¿qué significa que le pongamos -4? Significa que cada columna va a tomar 4 celdas o 4 espacios. Ya que son 12, 12 entre 4 nos quedarían a 3 porciones diferentes. Y eso es lo que haríamos en esta parte de acá. Bueno. Solamente vamos a revisar cómo sería el resultado final. Acá, acá esta parte de acá iría para cada columna, fíjense, esto de acá. Tendríamos que copiarlo 3 veces, una para cada característica. Es decir, acá sería para la característica, la 1, que es fácil de usar. Esa característica tiene 2 elementos. El H3, que sería como una sección para darle énfasis, y la otra sección que es un párrafo como una descripción de esta característica. Entonces hacemos lo mismo para las otras dos que están aquí. Copiamos la segunda característica acá y haríamos lo mismo para la tercera característica. Siempre copiamos este div porque significaría que ese elemento va a obtener 4 columnas, el espacio de 4 columnas de Bootstrap es lo que tendría. Acá está. Y estas 3 columnas o 3 secciones irían dentro de una fila. Entonces acá sería la fila, tendría la primera columna hasta acá. Esto faltó cerrar el div. Entonces revisemos si está bien. Tenemos la fila, la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Vamos a revisar cómo nos quedaría esto de acá. Acá tenemos ya tenemos esta sección en 3 columnas. Si la hacemos un tamaño reducido, es decir, para tablet o para smartphone, entonces ya nos cambia a una sola columna. ¿Qué es lo que deseábamos? Entonces podemos decir que esa sección ya es responsive. Ya se puede ajustar a diferentes tamaños de pantalla. Bueno, eso sería lo primero que haríamos en esta sección, hacerla responsive. La segunda parte iría para hacerle ya la parte de los estilos, ¿verdad? Entonces ahí nos enfocaríamos en el CSS. Prácticamente lo que estaríamos haciendo acá es, vamos a hacer 2 cosas. Vamos a darle un espacio que no quede esto a las orillas porque queremos que quede más centrado. Entonces vamos a centrar además del texto, vamos a darle márgenes a los lados y también de arriba hacia abajo. Acá hay el espacio que hay entre la sección 1 y la sección 2 es muy pequeño, igual con la sección 2 y 3. Entonces vamos a darle un espacio. Bueno. Acá, igual como estábamos mencionando en la clase 12, que una cosa es, en CSS hablamos, una parte es cómo definimos las clases y otra parte es cómo trabajamos con los IDs. Las clases se le coloca un punto antes de definirlas en CSS y los IDs se le coloca el símbolo de numeral antes de definirlo. Entonces nada más hay que tener cuidado con
esas, digamos, condiciones que tiene CSS. En este caso, para incluir todo de una vez, se puede poner un botón sobre una imagen y se puede poner, sí se puede, solamente que tendría que ponerla como una imagen de fondo. O sea, si usted trabaja, tendría que hacer una caja y sobre esa caja ponerle el fondo de la imagen y colocarle el botón encima. Alguien me preguntó eso, si se puede poner un botón sobre una imagen. Sí se puede, solamente que tendríamos que hacer una caja y dentro de esa caja colocar la imagen como fondo y colocar un botón dentro de la caja. Y sí se puede. Muy bien, gracias por preguntar. Si quieren, para la otra sesión podríamos hacer ese caso para que hagamos el ejemplo. Ok. Muy bien, estábamos mencionando que le vamos a dar el estilo a la sección. La sección se llama características. Si no queremos cometer algún error en cuanto a cómo se llama la sección en CSS, lo que pueden hacer es copiar y pegar, ¿verdad? En este caso, más que todo cuando son nombres complejos, ¿verdad? Que llevan guiones o llevan otros símbolos. De lo contrario, con escribirlo bastaría, pero para estar más seguros, no es mala idea estar copiando y pegando en cuanto a los nombres. Ok, acá ya tenemos el identificador, es el ID que tiene esa sección y nos dice que le vamos a agregar un padding. Si solo tenemos dos elementos en una regla CSS, significa que el primer elemento funcionaría para hacia arriba y abajo, perdón, y el segundo elemento funcionaría para izquierda y derecha, ¿verdad? Entonces, de izquierda a derecha le vamos a dejar un espacio de 7% en cuanto al ancho de la página, y un 15% hacia arriba y hacia abajo en cuanto a la altura de la página. Vamos a guardarlo y vamos a probar a ver cómo queda. Acá está el 7% de izquierda y derecha y un 15% arriba, perdón, 7% arriba y abajo y 15% izquierda y derecha. Así sería. Sí, el primero es arriba y abajo y el segundo es izquierda y derecha. Esto sucede cuando solamente le colocamos dos elementos a una regla CSS. Entonces ya tenemos el primer estilo que estamos cambiando. Ahora el segundo estilo es que esto lo vamos a colocar todo centrado en cuanto al texto. Y sí, en cuanto al texto. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si se recuerdan, en HTML le habíamos colocado, perdón, no había guardado estos cambios, sí, ya los había guardado. Le vamos a colocar el ID de esta caja que acabamos de agregar para poder modificarle esos elementos. Entonces vamos a aprovechar esta parte de acá, le vamos a colocar, bueno, ahí en la presentación ya está el código. Entonces lo que estamos haciendo acá es centrar el texto que tiene esa caja, esa parte de las columnas. Vamos a centrar el texto, o sea, lo vamos a alinear hacia el centro y le vamos a dejar un padding extra, ¿verdad? Un padding extra si solamente hay un elemento ahí, 5%. Entonces le dejaríamos un 5% a cada lado. 5% arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Entonces ustedes se fijan, han agregado un pequeño espacio más entre ellos y hacia arriba. Y el texto ya está centrado. Recuerden, este es un H3 y para cada una de las columnas, y estas son las etiquetas de párrafo. Ok.
Vamos a ver qué otro estilo le podríamos ir modificando a esta sección. Vamos a cambiar el estilo del H3 y del párrafo también. Para el H3 le vamos a agregar la fuente, le vamos a cambiar, le vamos a agregar la Montserrat. Ya en la clase 12 veíamos cómo utilizar Google Fonts. Bueno, ustedes ya lo habían visto antes. En la semana anterior, perdón, hace 2 semanas, lo que hicimos es utilizar la fuente Montserrat. El tamaño, le vamos a modificar el tamaño también. Y lo vamos a dejar en negrita. Para los párrafos, le vamos a cambiar el color al párrafo. Vamos a utilizar este color que es como un color tirándole a gris. Bueno, entonces vamos a iniciar con el H3. Estas reglas CSS son sobre todo de texto. Aquí no hay que estarle colocando porcentajes ni nada de esos elementos. Nada más con el tamaño, ahí tengan cuidado. En este caso estamos usando REM para la unidad de medida. Bueno, entonces tenemos el H3. También tenemos el... Déjenme ver. Acá está. Tenemos el párrafo. El párrafo nada más le vamos a cambiar el color. De esta manera. Bueno, vamos a recargar el sitio y ya tenemos este cambio. Se ve, perdón, está en negrita el H3, que sería el nombre de la sección. Le vamos a quitar estos puntos quizás porque esta parte de aquí. Para mantener uniformidad, ¿verdad? En cuanto al texto que aparece acá. No lo guardé o sí lo guardé. Siguen apareciendo. Una pregunta. Sí. No sé si ya explicó cuál es la diferencia entre el porcentaje del tamaño, por decirlo así, del texto, en ya sea porcentaje o en RAM. Quiero ver, perdón, me decía, disculpe, es que está la diferencia entre Entre el porcentaje y en ponerlo como RAM, si no estoy mal, no me acuerdo cómo era el otro. Ok, muy bien. Vaya, la diferencia, creo que aquel día lo vimos en W3 Schools, no me recuerdo. Las unidades de medida habla, ¿verdad? Vaya, Ajá, de las letras o párrafos. ok. Sí, muy bien. Vaya. Vaya, unidad de medida REM y me menciona porcentaje en CSS. Sí, aquel día creo que lo vimos, pero esto sobre todo va relacionado a, sería en digamos, en la parte de dependiendo del sitio web. Va a depender de diferentes aspectos. Uno es como un tamaño relativo. Bueno, en el caso de los dos son relativos, ¿verdad? Uno es el porcentaje y el otro es el REM. El REM, así como lo dice, es relativo, ¿verdad? Es relativo al tamaño del elemento raíz. Eso hace referencia, digamos, al tamaño de la fuente, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ya que es esta fuente, entonces su tamaño sería relativo a esta, ¿verdad? Diferente sería, creo que estoy trabajando en otro archivo aquí. Diferente sería si le colocáramos porcentaje, es bastante parecido, ¿no? Es bastante parecido al porcentaje, aunque sobre todo el porcentaje se utiliza a los, perdón, a los tamaños de imágenes, a los tamaños de las cajas también, de los div. Ahí es donde sobre todo se utiliza el porcentaje.
Y el porcentaje hace referencia al ancho o al alto de la página, del tamaño de la página o del tamaño de la imagen. En el caso de las fuentes, les recomiendo que trabajen con estos, ¿dónde lo tengo? Bueno, que trabajen con píxeles PX o con REM. También podrían trabajar con esos elementos. Bien, sí. Y para ya para los tamaños de las cajas, así como acá, sería más recomendable ya sea trabajar con porcentajes si ustedes ya saben qué ancho o alto tiene la página. En el caso de ancho o alto me refiero de la pantalla, ¿va? El ancho o alto de la pantalla de la página. En ese caso dependería de cada monitor o cada pantalla donde estén cargando la página también. Esas serían las diferencias, ¿va? Para texto REM, o podría ser PX también, o podría ser solo un número acá quiero ver si lo tengo, acá está. Incluso podrían ser centímetros o milímetros también. Acá están las unidades relativas, que serían los porcentajes. Y acá ya medidas específicas. Si son relativas o porcentajes o RM, la ventaja sería que se ajustaría la pantalla. Mientras que las otras que son específicas podría ser que cambiaran dependiendo de dónde se esté revisando. Solamente permítanme que creo que estoy trabajando otro archivo ahorita. No, estamos bien. Ok. Solamente que acá, clase 12, sitio web index. No me está guardando los cambios, pero permítame, solo quiero hacer una prueba antes de continuar. No voy a hacer que lo que haga sea por gusto. Si no me está cargando esto. Bueno. Ok. Hoy sí. Bien. Entonces, ya tenemos este cambio de los colores. Extraño que acá sigue apareciendo el punto, fíjense. Y acá no está. Voy a abrirlo en el Chrome, tal vez ya aparece bien ahí. Siempre aparece esta sección. Bueno, después voy a ver si, por qué sucede eso. El problema ahorita es que ustedes se fijan acá, no tengo el punto y en el navegador sí aparece. No sé por qué está pasando eso. Después lo vamos a arreglar quizás. Bueno, eso ahorita no nos interesa en el objetivo de esta sesión. Solamente ya vimos cómo cambiar el estilo al H3 y al párrafo también. Ahora, el siguiente punto sería agregarle un icono, agregarle una figura a cada característica. Podemos auxiliarnos de Font Awesome. La ventaja de Font Awesome es que son vectores. Entonces podemos cambiar el tamaño y no se va a distorsionar.
Vamos a buscar un corazón en primer lugar, un heart. El que vamos a utilizar es este. Acá la ventaja es que solo le dan acá y lo copian. Entonces ya está copiado. Y acá tienen para las otras figuras también. Para la otra figura buscamos un target en Font Awesome. Acá está el código. Buscamos también un check y acá está el código. Bueno, solamente que le hicimos un cambio. Ya les voy a decir cuál es el cambio que le hicimos. Entonces nos vamos al HTML y antes de cada H3 es donde le vamos a colocar ese icono. Bueno, les voy a colocar aquí cuáles son los que estamos utilizando. El siguiente es target. Para el target utilizamos uno que se llama bullseye. Este de acá lo vamos a copiar también. Y lo vamos a pegar en la siguiente sección. Y para el tercero usamos uno que se llama check. El check va a ser este redondito. Este en forma de círculo. De igual forma lo copiamos el código y lo pegamos antes del H3. Es decir, sería como un encabezado de esa sección o de esa característica. Bueno, lo guardamos. Vamos a recargar la página. Bueno, acá no la tengo. Permítanme, la tengo acá. El HTML. Y acá está. Entonces acá la tenemos. Y tenemos el corazón, el target y tenemos un chequecito. Bueno. Ahora, como es bastante pequeño, acá en Font Awesome también tenemos diferentes tamaños. Perdón. Lo que deberíamos hacer para cambiar el tamaño a uno de estos elementos es colocarle una clase siempre en el código HTML de esa clase. Sería acá. En ese caso, en la presentación ya se los coloqué. En la presentación ya se las coloqué. Lo que deberíamos colocarle nada más sería un FA-4X. Es decir, un tamaño de 4 veces más grande, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos colocarle nada más. FA-4X. Esto lo harían con cualquier elemento de Font Awesome. Como les digo, la ventaja es que son vectores, entonces les va a tener o les va a tomar el tamaño del color del texto o el estilo que ustedes le hayan dado al texto. Para esa sección se los va a tomar. Entonces acá estaría. Acá parece que solo agregué algo más. Permítanme, fácil de usar. Acá era, perdón. Acá. Acá está. Entonces ya tenemos unos iconos más grandes. Este ha tomado el color de la sección, que sería el color negro igual a este. Entonces, lo siguiente que deberíamos hacer es cambiarle el color. Le vamos a cambiar el color al icono. Entonces estamos acá. Entonces, para cambiar el color a los iconos, podríamos hacerlo de diferentes formas. Podríamos agregarle acá una regla HTML y después modificarla en el CSS. Podríamos usar también como acá cada uno tiene un diferente nombre. Podríamos usar podríamos usar ya que se repiten los tres, o podríamos agregar uno personalizado nosotros también. Entonces nos vamos a ir por esa opción, agregar una regla CSS personalizada. En este caso, esta es la que vamos a utilizar. Vamos a crear una clase CSS personalizada, la vamos a llamar icon o icon, y a esa es la que le vamos a cambiar el color. Este sería el color, y le vamos a agregar un margen inferior para que haya una distancia acá entre el icono y el texto. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a copiar la primera,
Estamos acá. Vamos a copiar la primera regla CSS. En ese caso no se nos vaya a olvidar colocar acá dentro de la clase la palabra icon. Puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha. Ahí no hay problema. Si quieren vamos a probar. Lo voy a colocar aquí a la izquierda y aquí a la, perdón, aquí a la derecha y acá a la izquierda, solamente para que vean que va a funcionar. Y dentro de CSS, acá, es donde vamos a colocar la regla. Como les menciono, le vamos a cambiar el color y le vamos a cambiar el margen y le vamos a colocar 1 del tamaño relativo. Bye. Como les digo, ya que es un vector, la ventaja es que le podemos cambiar el color o le podemos modificar, bueno, en este caso el color. Incluso el tamaño se lo podríamos modificar también, así como hicimos antes. Guardamos los cambios y vamos a ver acá. Entonces vemos que ya tenemos el color deseado. Y también hay una pequeña distancia extra acá. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando el usuario coloque el cursor sobre este icono o imagen, entonces vuelva a cambiar a otro color. Para hacer eso, ahí vimos dos cosas. Vimos que acá no importa dónde lo coloquemos. Incluso lo podríamos colocar en medio acá. Pero va a funcionar de todos modos. Okay. Entonces, vamos a cambiar el evento hover. Entonces, para modificar un elemento de una clase ya creada, solamente le colocamos 2 puntos y a continuación le colocamos el evento que queremos modificar. Hay diferentes eventos. Algunos son propios de un navegador, por ejemplo, estos son propios de Mozilla. Hay otros que son propios de los WebKit. Son para el navegador este de Chrome y el de Safari. El WebKit les va a servir para esos dos. Y el que dice Moz es solamente para el Mozilla. Okay, en este caso el evento que vamos a modificar es el hover. Este de acá. Que es cuando se coloca el cursor sobre algún elemento. En este caso sobre el elemento icono. Y al hover le vamos a modificar nada más el color, como mencionábamos. Acá está el código del color. Y se lo vamos a colocar acá. Entonces, se ve igual, pero cuando colocamos el cursor ya cambia el color. Se lo vamos a aplicar a los 3 elementos. Bye. La ventaja acá, otra parte, esto ya más que todo visualmente, y en cuanto a aplicaciones o a sitios web, es que a los elementos que le queremos dar énfasis es bueno darle un color diferente, ¿verdad? Así como acá los que resaltan sería la descripción de la aplicación, tal vez el logo o el título de la aplicación. Y como elemento secundario ya serían esta parte de acá, ¿verdad? Que serían las secciones de la página o los botones para descargarla. Pero lo que llama la atención a simple vista sería esta parte de acá. Serían como una jerarquía visual. Igual en esta sección de las características, llama la atención que le hemos colocado unos iconos. Lo primero que le diría el usuario sería lo que está en negrito y más grande. Y después sería esta sección de acá. Como un color más pálido y es un tamaño más pequeño, entonces eso sería como algo secundario, ¿verdad? Lo principal sería esto de acá. Bye. Entonces con eso finalizaríamos la primera sección, perdón, la sección de las características de la aplicación. La siguiente sección sería acerca de los testimonios. Los testimonios sería la parte de acá. Es decir, lo que dice el usuario, una foto del usuario y el nombre del usuario.
Además, le vamos a agregar la parte de la prensa, que sería siempre en la misma sección. Bueno, en HTML lo hemos colocado en diferentes secciones. Si ustedes se fijan acá, tenemos la sección de testimonios y tenemos la sección de prensa, donde están las imágenes. Esas serían ambas diferencias. Vale. Quiero ver cómo vamos con el tiempo acá. Todavía no nos ha salido la advertencia, pero entonces vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta, jovencitos, antes de que continuemos. Ahí hay una pregunta, ¿verdad? Sí, fíjense que le doy a aceptar aquí a Serrano, pero yo creo que ya apareció. Fíjense. Acá está. Sí, acá está. Gracias por avisarme. Lo que pasa es que acá en Zoom uno le da a aceptar al usuario y al rato como que aparece ya aceptado. Y sí, gracias por avisarme. Bueno, ok, entonces en esta sección eso es lo que vamos a ver. Vaya, ok, entonces vamos a comenzar. Acá en la presentación, lo que les menciona es que vamos a hacer diferentes aspectos para esta sección. Vamos a crear un ID de testimonios en CSS y le vamos a agregar unas reglas. Las reglas que le vamos a agregar es que vamos a centrar el texto, le vamos a cambiar un color de fondo también para las referencias visuales, ¿verdad? Una sección de un color y otra sección de otro color. Y además le vamos a cambiar el color al texto a color blanco. Entonces para hacer eso acá está el código. Recuerden que como es un ID, perdón, si es un ID, entonces en vez de punto vamos a utilizar el símbolo numeral. Inge, tengo una duda. Dígame. Digamos que en ese ID, testimonios, por ejemplo, es de la sección, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces, digamos, si allí usted pone otra regla para otro H3, por ejemplo, Ok, sí. va a tomar la referencia del anterior, del que había hecho. Muy bien, buena pregunta. Vale. Si colocáramos otro H3 acá, por ejemplo, vamos a hacerlo como yo le comprendí. Ahí tenemos el testimonios. Lo tenemos acá. Y después le colocamos otra regla H3, ¿verdad? Así le comprendí. Ajá, sí. Vale. Si hacemos esto, vamos a colocarle cualquier color a este, por ejemplo. Si hacemos esto, entonces le cambiaría el color a todos los H3, así como estos de acá. Y a los demás. Vaya, ¿por qué pasa esto? En CSS, si hay una regla repetida, así como en este caso aparecería H3 dos veces, entonces va a tomar el del último elemento. Ajá. En ese caso, lo que yo les sugeriría es que en vez de H3, si quieren agregarle una regla diferente, ya sea a estos y a estos de acá, entonces utilizar mejor otra clase. Definen otra clase ustedes. Pero si se repite, entonces va a tomar la que aparezca más abajo, la última. No sé si le resuelve su duda. Sí, Inge, Va, entendí. excelente. Entonces lo recomendable sería que no se repitan. Exacto, no se repita, así es. ¿Y qué otra podríamos usar para Muy bien. mantener como lo del H3 y eso? Muy bien. Vaya, por ejemplo, vamos a hacer otra regla nueva. Por ejemplo, H3 alternativo, por ejemplo. No. Y a esta le agregan el estilo. El estilo puede ser cualquiera. Entonces, vamos a agregarle ese color porque es el que está a la mano. Si hacen eso, ahorita ninguno cambiaría, ¿verdad? Se mantendría todo igual.
Pero, por ejemplo, a este H3 le quieren agregar el estilo que acabamos de agregar. Entonces, en el HTML le agregaríamos esta clase a esa sección. Por ejemplo, este que es un H3. Le colocan class y le colocan el nombre de la clase que acabamos de agregar. H3 alternativo. Entonces, ya cuando lo recarguemos, sería nada más es el que cambiaría, ¿verdad? Ya los demás se mantendrían igual. No, ok. Muy bien. Entonces, Bueno, de nada. Entonces, esa es la sugerencia, ¿verdad? Muy bien. Vamos a borrar esto de acá. Bye. Okay, entonces, en cuanto a los testimonios, esto es lo que le hemos hecho, el estilo, le hemos dado a la sección 7% arriba y abajo de espacio, 15% de izquierda y derecha. Vamos a alinear el texto y centrarlo. Vamos a colocar un color de fondo a esa sección y el color de la letra le vamos a agregar blanco, FFF. Entonces si recargamos, bueno, acá ya está. Ya está recargado. Acá está la sección de otro color, el texto color blanco y centrado también. Todo. Cuando le colocan acá, dice text align, no solamente les alinea el texto, sino que lo que contenga. Entonces, por ejemplo, imágenes, así como esta imagen está alineada con, como están en la misma línea, ¿verdad? Va a alinear ambos elementos. Pero para eso les va a servir el text align. No solamente alinea el texto, así como dice su nombre, sino que va a alinear todo lo que contenga esa sección. Ok. Bye. Además de la alineación del texto y del testimonio, vamos a hacer otros cambios también. Le vamos a modificar el H2. El H2 se lo vamos a colocar y le vamos a agregar un color blanco. Acá creo que sí, la misma puse acá. Esto va a cambiar. Quiero ver si lo coloqué aquí. No, no lo coloqué acá. Ok, pero vamos a modificar la regla del H2. Porque creo que acá no está igual. Vale. Pero va a ser similar al H3. Es decir, que mantenga este estilo de letra o esa fuente. Vale, aquí ya le di a aceptar a Chinchilla, pero no lo deja entrar. Imagino que en unos minutitos lo voy a dejar entrar. Creo que ya está. Vale. Entonces vamos a ver el H3 y el H2. El H3, ¿dónde lo tenemos? Acá está. Otra sugerencia es, ya que estamos modificando el H3, el H2 y el H1, colocarlo cerca, ¿verdad? Esto no va a cambiar en nada. Solamente es como un orden, ¿verdad? Un orden. Así si queremos modificarle algo más después, porque un sitio web puede ser que se haga bastante extenso el CSS. Entonces vemos dónde están los H's y lo ubicamos más rápido. O lo buscan, ¿verdad? También. Con control F o dependiendo de la aplicación que estemos usando. Okay. El H2 le vamos a modificar esto de acá. Va a ser igual, ¿verdad? Entonces veamos cómo quedaría. Quedaría de esta forma. Lo podemos hacer un poquito más grande si queremos. Veamos si podemos dejar en 2.0. Si es muy grande, no sé. Así está bien quizá. O 2.5 mejor. Bueno. Entonces acá pueden ver otra característica. Vean que acá tiene 1.5 en el H3 y acá tiene 2.5. Entonces, esto, como les digo, es relativo, ¿no? Relativo a lo que contenga la sección. Entonces, este sería como 1.5 relativo a la sección. Este sería 2.5 relativo a la sección. En este caso son bastante parecidas las secciones.
no habría mucha diferencia en cuanto al tamaño. Bye. Ok, entonces ya le modificamos la letra también al H2. Acá en cuanto a las fuentes que ustedes agregan de Google Fonts, ahí es de tener cuidado en cuanto a cuál quieren utilizar. La semana pasada veíamos eso, que para usar el color más, el Montserrat Bold, que es este y este de acá y este, le teníamos que agregar el 900, ¿verdad? Allá en Google. Entonces acá podemos tener dos alternativas, o colocar 900 o colocar la palabra bold. Si lo coloco acá 900 debería ser igual acá, va a quedar de la misma forma. Pero eso ya es una regla que nos da Google Fonts, ¿verdad? No es algo de CSS específicamente. Entonces ahí depende cuál estemos utilizando, pero podrían tener esas alternativas o podría haber, ustedes si no le funciona, entonces ir a traer allá en el CSS el 900. Si vamos a ver el CSS de Google Fonts, quiero ver, estaría por acá está. Vean el de Montserrat. Tenemos tres tamaños. El 100, que sería un tamaño light, digamos, que sería el grosor. El light sería este de acá, que le colocamos el tamaño 100. El 400 sería el regular. Y el bold, o el que es más negrito, más grueso, entonces sería el de 900. Pero si no agregamos esto acá, entonces no nos funcionaría. Quiero ver si lo elimino para que vean el cambio. Creo que ni lo va a aceptar así. Sí, no lo aceptaría. Entonces nada más ahí les menciono esto para que tengamos cuidado. Como les digo, esto no es de CSS, ¿verdad? Esto es más que todo de Google Fonts. Pero les menciono esto porque yo tuve ese problema cuando estaba haciendo las pruebas de esta práctica. Nada más tengan ese cuidado. Muy bien. Okay. Vamos a ver la presentación. Ya tenemos el estilo del H2. Acá no está bien en la presentación, pero ahí en el video ya está específico. Bye. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a modificar la imagen de la sección. La imagen de la sección es esta. Es demasiado grande. Sería más recomendable hacerla un poquito más pequeña y en vez de que sea cuadrada, la vamos a colocar en un círculo. Eso es lo que la vamos a modificar. Entonces, para hacer eso, acá está ya el código. Vamos a necesitar agregarle quiero ver si ya lo tiene. No lo tiene todavía la imagen. Acá está la imagen. Todavía no tiene la clase, le vamos a agregar una clase que luego vamos a modificar en CSS, si no, no nos va a funcionar. Y le vamos a llamar img-testimonio. Esto es para que le podamos modificar la imagen y hacerla como queremos. Y acá en CSS vamos a agregar esa regla. Muy bien. La regla es que el ancho se lo vamos a reducir y se lo vamos a colocar en un 10% del ancho de la página o de la sección. Le vamos a hacer la imagen redondita, entonces para hacer eso lo que vamos a modificar son los radios del borde. 100% significaría que quedaría completamente en forma de un círculo. Y aparte de eso, le vamos a dar un margen de 20 píxeles. 20 píxeles sería el margen que tendría, por ejemplo, de acá. 20 píxeles extra. Ya lo guardamos, vamos a ver cómo funciona o cómo quedaría. Acá está. Ya es un 10% del ancho. Acá aparece el espacio extra. Y además, perdón, además la imagen ya es redonda en forma de un círculo.
Ya tenemos como queríamos esa sección. No sé si hay preguntas hasta el momento. Bye. Vean que todo esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? La parte de los márgenes, del padding. Es bueno estar repitiendo esto, estarlo practicando para que se nos vayan quedando, ¿verdad? No sé si hay preguntas, Juana, antes de continuar. No. Bye. Vamos a dejar hasta acá la primera parte y nos veríamos, quiero ver, en 10 minutos, ¿verdad? Vamos a hacer unos 10 minutos de receso y vamos a continuar. Sería, quiero ver, bueno, vamos a dejarlo hasta las 8:30, ¿verdad? Vamos a hacer la segunda parte. Siempre con el mismo link nos conectamos. Buena pregunta, fíjese, quiero ver. Permítame que quiero ver cómo. Es que es verdad que ahora con otro link se conectaron. O sea, no era el mismo de la semana anterior, no me recuerdo. No, ¿verdad? El que nos mandó el correo. Ajá, no sé. Fíjese que yo solo le di acá hacer una nueva meeting, que sería una nueva reunión, ¿verdad? Y no sé si es el mismo que les colocó la semana anterior. Vaya, pero igual, si no, yo les voy a pasar el enlace otra vez. Sí, más fácil, mejor mándelo por cualquier cosa. Ok, entonces sería a las 8:30.